habíamos comentado que en la exposición o la presentación bien organizada de un texto bíblico hay dos disciplinas dentro de esta exposición. Habíamos dicho que era la homilética y era también la pedagogía. En la homilética es el arte de predicar un texto bíblico y comunicarlo correctamente a los oyentes. El propósito del uso de la Biblia es conocimiento, segundo, motivación y tercero es acción. Entonces, el método que vamos a usar para poder expresar correctamente la escritura es el método inductivo. El método inductivo es el conocer los hechos que conducen a las conclusiones. Esto quiere decir que nosotros ahora debemos de prepararnos correctamente en lo que ahora nosotros llamamos un sermón expositivo. El sermón expositivo es buscar un solo concepto bíblico tomando en cuenta su contexto o su marco histórico, el análisis gramatical en su contexto, las relaciones teológicas que vamos a encontrar dentro del texto y lo que el Espíritu Santo ha hecho verdaderamente y lo que va a hacer en nuestra vida. El predicador lo aplica a la experiencia de la audiencia que va a escuchar esta predicación. El análisis de la definición de lo que vamos a hacer en este sermón expositivo es la proclamación. Esta se hace por medio de un mensajero, precisamente, que va a ser usted quien va a ser el mensajero de la palabra de Dios. De ahí que vamos a sacar un solo concepto. Un solo concepto. Hebreos 8.1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Un solo concepto para poderlo comunicar por razones gramaticales o un párrafo o un trozo bíblico comunicado claramente en una sola idea. ¿Por qué? Porque el cerebro humano registra solamente una sola idea en el tiempo dado. Ese concepto único se halla por medio de la jerarquización, es decir, la predominancia de un tema unificador. Tenemos que considerar que las características de la Biblia se centran en un solo sermón expositivo, que es la presentación misma de la palabra de Dios. Es una incongruencia pensar que un sermón expositivo no explique la Biblia. Tenemos que tomar en cuenta el marco histórico. La palabra de Dios se presentó en una sola fecha y en un solo lugar y se transmitió por medio de hombres con un solo lenguaje. Por eso debemos de investigar en una forma progresiva estas dispensaciones que encontramos en la Escritura. Debe de tomarse en cuenta en una exposición bíblica el análisis gramatical en su contexto. Por ejemplo, la filosofía del lenguaje usado. Esta se hace por medio de relaciones dentro de las palabras, frases, oraciones, párrafos, secciones que vamos a encontrar en el estudio. Relaciones teológicas, cómo está la unidad de la Biblia. Ningún pasaje viene aislado. Toda la Biblia de pasta a pasta tiene relación. Las lecciones de un pasaje tienen que ver con muchos pasajes bíblicos y varias doctrinas o temas teológicos. Esto es por ahora lo que les puedo recomendar en lo que es una presentación expositiva de la palabra de Dios para que tengan una buena homilética y presentación de un pasaje bíblico entendido para poderlo comunicar a sus oyentes. Gracias.